Amigos, con la expansión de Fuego Carmesí casi llegando a su fin, por fin, Dios, nos corresponde pues actualizar la tier list de cartas CX, no solo para agregar 7 nuevas cartas a la lista, sino también para ver si alguna carta EX se ha movido de tier con respecto a la tier list pues de la temporada de Mega Ascenso, ¿no? Así que si ya estás preparado, pues vamos a ello. Ajá, seguro que piensas que esto es una promo de la muerte, ¿no? Pero no. La verdad es que antes de ir al video me encantaría que dejaras un poderoso like de la muerte, que se me olvida pedirlo, comentes también al final y te suscribas si no lo estás. Y si hay una promo pero no paga sino de mí mismo. Y es que quiero contarles que he abierto un nuevo canal en YouTube que va a ser mi canal secundario por así decirlo, porque planeo estar subiendo contenido de un nuevo juego que se llama Pokémon Champions, que se especula pues va a estar saliendo a final de este mes o a mediados de febrero, o sea que ya está calentito ya. Y para no mezclar ambos contenidos, pues me abrí un canal secundario que te voy a estar dejando en el comentario fijado para que vayas y me sigas allí si es que te interesa ver videos pues de este nuevo juego que va a salir pronto. Para los que no conocen de qué va este juego, pues básicamente es un juego de Pokémon donde se va a enfocar en batallas de PvP de la muerte. No sé si has jugado alguna vez pues Pokémon Stadium, es muy similar pero obviamente más actualizado y con todas las novedades, ¿no? Y pues nada, me encantaría subir contenido de ese juego. No tengan miedo que planeo seguir subiendo contenido de Pocket a la par con Champions, si es que me engancho en el juego de Champions obviamente. Pero ustedes saben que pues YouTube se huevea con el algoritmo y por eso pues decidí abrir un canal separado. Así que ya sabes, suscríbete a mi nuevo canal que te lo voy a estar dejando por acá una fotillo y en el comentario fijado el enlace. Ahora sí, continuamos con el video de hoy. Bien, primero que todo un disclaimer rapidito. Ya saben que estas tier lists que suelo hacer son enfocadas al competitivo, o sea, partidas clasificatorias o partidas en general. No tiene nada que ver si es bonita la carta, si está chida como diseño, si es tu Pokémon favorito. Nada de eso tiene que ver, ¿no? Lo que nos importa es si va a servir para jugar partidas con mazos o no. ¿Ok? Esta ha sido pues como ha quedado la tier list en el video anterior de Mega Ascenso, que ya han pasado casi 2 meses. Y pues van a notar que no tenemos demasiados cambios en Domina, pero pues vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a echar un vistazo porque yo estoy seguro que alguna carta ha bajado y otra ha subido, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero viendo si podemos mover algo de acá. Tenemos Domina, tenemos a Mega Absol, tenemos a Mega Altaria, Blaziken, Greninja, Suicune, Indeedee, Darkrai y Crobat. Ok, Crobat lo podemos bajar a decente. Se sigue utilizando Crobat, pero pues no domina honestamente. Quizás me viene muy arriba en ese tiempo. Lo que pasa es que cuando hicimos esta tier list estaba ese masito de Crobat que se estaba usando un montón. Entonces, no sé. Igual Darkrai lo podríamos bajar también. Siento que no está al nivel actualmente de estos que están aquí, ¿no? Blaziken me queda ahí la duda. Yo creo que sí domina, la verdad. Yo creo que el mazo de Blaziken sigue siendo un muy buen mazo. Quizás no es el favorito de todos, pero yo siento que sí está en domina, ¿no? Luego tenemos Decente. Decente pues es básicamente mazos que son viables para jugar en Ranked, pero no te van a dar resultados tan buenos como los de Domina, ¿no? O sea que está bien, si lo quieres jugar está bien. Siento que Jolteon encaja bien en esta categoría, por ejemplo. Y que de hecho últimamente ha ganado mucha popularidad. No sabría si colocarlo en Domina. Para mí no domina. Siento que es un mazo muy popular, pero podría estar teniendo ese efecto de Solgaleo o algo similar. No digo que sea como Solgaleo en su momento, que era más popularidad que efectividad. Siento que sí te da buenos resultados, pero no está al nivel de estos. Es que estos son muy pros. O sea, esto es muy exagerado. Mega Altaria con sus mazos, Suicune con su mazo, bueno, con Greninja, Mega Absol también con sus mazos, Indeedee, ¿no? Entonces siento que no llega a ese nivel. No sé ustedes qué opinen, chat, que si quieren que la suba, déjenme en los comentarios. O lo que pueden hacer es si alguien dice, no, yo creo que Jolteon debe estar en Domina, y si ustedes le dan like a ese comentario, pues yo diré, bueno, lo subimos, ¿no? Y luego lo actualizamos. Luego tenemos a Giratina. Yo siento que Giratina ha bajado bastante, porque pues las nuevas megas, tal. Es posible que en la nueva expansión que va a salir ahorita, con todas las cosas de tipo psíquico, Dianta, Mega Gardevoir y tal, pueda regresar Giratina, pero actualmente en el meta de Fuego Carmesí lo veo en jugable, pero no en Decente ni Domina, ¿ok? Decidueye lo voy a dejar en Decente.
decente, a pesar de que no está siendo tan popular, sigue siendo un mazo viable. Lo que pasa es que como ya hay muchos mazos por ahí, ya queda como que lo que más te guste jugar, ¿no? Y yo siento que si juegas Decidueye va a tener los mismos resultados que los tenía hace un mes en Mega Ascenso, porque realmente sigue siendo un mazo decente. De hecho ahora lo puedes llevar pues con el plug anal, casco dentado por ahí también lo vi, ¿no? Como el video que le subí en el canal de Decidueye, que por cierto nadie lo vio, gracias. full mamón, ¿no? Así que lo voy a dejar en decente. Por el contrario, Espion lo voy a bajar porque este sí ha bajado bastante. Yo creo que el problema de Espion es su vida y también su debilidad. Porque no solo es débil a siniestro que te papea pues Mega Absol y tal, sino que también no tiene demasiada vida y a pesar de que se cure un montón con Indeedee, su curación y tal, te pueden one-shotear. Entonces siento que se ha bajado alguito. Mega Ampharos también lo voy a bajar. Quizás me vine muy arriba poniéndolo en decente a Mega Ampharos. El problema sigue siendo que coste 3 de energía, es duro y solo 100 de daño. Claro, pegas a la banca, pero pues 100 de daño base, pues le falta un poquito de daño ahí en comparación a lo que está arriba. Yo creo que jugable está, jugable está. Crobat, Crobat sigue teniendo su mazo. Ya entramos en lo que si te gusta jugarlo o no, yo creo que sí está bien. Igual que Darkrai, estos los voy a dejar acá en decente. Así que vamos viendo lo de jugable, ¿no? En jugable tenemos cosas. Tenemos cartas megas que están muertas, chat. Entonces no sé si ser duro acá o qué onda, porque aquí yo me acuerdo que había algunas pruebas de algunos mazos y tal, y por eso quizás algunas cosas aquí están jugables, como Moltres o Primarina, pero pues yo creo que ahorita mismo, honestamente, hay que ser un poco más riguroso, ¿no? Entonces vamos a decir que Mega Pinsir está muerta actualmente, no se juega Mega Pinsir. Buzzwole la veo un poco muerta también. El problema de los ultraentes ya lo he dicho varias veces y es básicamente que dependes de... Bueno, no... A ver, se han quedado un poco cortos en daño, pero yo creo que el principal problema es Lusamine, ¿no? Que tienes que usar Lusamine y hay mucho Mega Absol que te los descarta. También Buzzwole es débil contra los mazos de fuego y hay varios. Está Charizard y está Mega Blaziken. Entonces como que son muchos factores, ¿no? Y tampoco es como que le des la talla a los mazos más fuertes que aunque no sean de fuego, igual te joden, como Mega Altaria, como Suicune, ¿no? Entonces siento que... no es la mejor opción para jugar ahorita mismo, yo la voy a pasar muerta actualmente, ¿ok? Mega Gyarados también es otra carta que está muerta actualmente. Se intentó, pero pues nomás no funciona. El que sí funciona pues es el Gyarados normal, el que descarta cartas de la banca para pegar más. Ese podría ser jugable, pero pues esta no es una tier list de otras cartas, sino solo de EX, ¿no? Guzzlord. Guzzlord me duele y ojalá regrese, pero realmente es otra carta que sí está muerta actualmente. Honestamente, esta carta no la ves ya en partidas clasificatorias. Podrías seguir utilizando Guzzlord, pero siento que le iría mal en el meta actual, honestamente. Y por eso es que no se juega, ¿no? Luego tenemos a Arceus, que siento que sigue siendo jugable. Por ahí anda arañándose ahí para no caer a la muerta. O sea, hay por ahí macitos que intentan. Así que lo voy a poner en jugable. Sylveon pienso que está muerta. Me parece loquísimo lo de Sylveon. Cuando salió era una carta que estaba en todos los fucking mazos. Era infumable lo de Sylveon en todos lados. Pero pues al ir saliendo un par de expansiones luego, empezaron a salir cartas de partidario que te ayudan a ciclar, a buscar más rápido tus cartas y tal. Y eso hace que Sylveon pues no sea una opción demasiado atractiva ahora mismo, ¿ok? Así que yo diría que está muerta actualmente. Flareon... siento que Flareon es jugable. Sí siento que es jugable, pero siento que está tan opacado por... O sea, es mejor jugar Blaziken y ya está, pero sigue abriendo su mazo ahí con Leafeon y X, ¿no? Con Eevee, su bolso rojo, tal, lo voy a dejar en jugable. Si bien no es lo más popular que tú digas de la vida, pero sigue siendo jugable. De hecho, lo pondría en decente, ¿ah? Lo pondría en decente, no, lo voy a poner en jugable. Y Crobat también lo voy a bajar a jugable, honestamente. No sé si se note, pero me gusta mucho Crobat y creo que eso me nubla un poco el juicio. Vamos a dejarlo en jugable a Crobat. Eevee pues lo vamos a colocar igual que Flareon. Aunque
No, lo vamos a poner aquí porque pues a ver, es que Jolteon no solo lleva uno para lidiar con los Pokébebés. No, lo voy a dejar en jugable a Eevee. Y el otro es el Eevee que evoluciona en un turno, ¿no? Luego tenemos Entei. Entei lo vamos a subir a decente porque gracias pues a Charizard, Mega Charizard, si bien no es el mejor mazo del mundo, si bien no tiene los mejores resultados, debería dejarlo en decente jugable. Yo creo que sí, ¿no? Es como un tier A por ahí. Es que la cosa es que si te sale todo bien, la verdad es que te va bien, ¿sabes? Y yo jugando partidas me toca bastante contra Charizard. Así que lo voy a dejar en decente. Ahí díganme ustedes si lo bajo jugable o qué. No, pero pues sí, vamos a dejarlo en decente. Lo que pasa es que, chat, para que me entiendan, Domina es como que está muy alejado de decente, ¿sabes? A pesar de que sea solo un escalón aquí en la tier list, para mí es muy superior, es muy lejano, ¿ok? Entonces yo siento que esto de acá está muy por debajo de esto, para mí, ¿ok? Aunque sea un solo escalón en la tier list. Y ya jugable, pues, o sea, los escalones tienen diferencia, ¿no? Luego tenemos a Primarina que, pues, se intentó, Primarina F. Charizard, pues tampoco. El que domina es el otro. Bueno, domina. El que se usa es el otro. Moltres tampoco. Aerodactyl tampoco. Hitmonchan y Rapidash, pues no triunfó. La verdad, no se me hace mala carta realmente. Lo que pasa es que creo que una vez más el 3 de energía. O sea, los 3 de energía matan a las cartas. Ahorita felizmente la nueva expansión parece que todas las cartas vienen con 2 de energía para atacar. Lo cual me parece maravilloso porque eso sí te da un poco más de chicha para poder armarte mazos, ¿ok? Yo creo que el tema de 3 energías ahorita mismo, a no ser que saquen algo que potencie este tipo de cartas, como por ejemplo Leafeon, que se pone una energía, necesita 3 energía para atacar, pero se pone una energía cada turno. Siento que si no tienes nada de eso, es muy lento para el meta actual, honestamente. Luego tenemos a Hitmonchan de la muerte. He visto mazos de Hitmonchan con Rampardos. Así que lo voy a seguir dejando en jugable. Hitmonchan, si tú empiezas mal, estilo con solo Pokébebés, te puede ir papeando los Pokébebés fácilmente. Para eso se usa básicamente. Y luego sacar a Rampardos y tal, ¿no? No me termina de encantar a mí esta carta, honestamente, pero muerta no creo que esté, la verdad. Creo que está en jugable y ya está. Luego, potencial futuro. Sigo pensando que Leafeon tiene mucho potencial, sobre todo en la próxima expansión con Ogerpon. Cuidado, Leafeon Ogerpon ahí puede estar interesante, honestamente, ¿ok? Entonces lo voy a dejar en potencial futuro. Ho también siento que por su habilidad puede tener potencial. Snorlax también. Pikachu también. Y Umbreon también. Esto lo voy a dejar así. Tengo fe que estas cartas pueden resucitar en algún momento. Actualmente sobre todo Leafeon. Apuesto mucho por Leafeon. Lo demás lo vamos a dejar ahí porque siento que tiene potencial. Y vamos a ver qué hay en muerta actualmente que podamos rescatar. Tenemos aquí Tauros, nada, Dragal. Bueno, Whimsicott. Lo vamos a poner en... No sé si se dieron cuenta, pero no hay Whimsicotts en partidas clasificatorias porque, pues, obviamente ahí te das cuenta de que no es tan buen mazo como se pensaba, pero lo vamos a poner en jugable porque sigue siendo un mazo decente con Ariados, ¿no? Bueno, dije decente. No sé si ponerlo aquí o acá, loco. Es que tiene un poco de carencias, yo creo que le voy a poner aquí en jugable, ¿ok? Porque creo que estos son superiores a Whimsicott, honestamente. Whimsicott puede hacer counter algunas cosas, ¿no? Como a Hydreigon, tal, pero... Altaria te papea, Suicune te papea, ¿no? No sé, lo voy a dejar en jugable yo. Luego tenemos Incineroar nada, Dragonite nada, Poliwrath nada, Lugia nada, Lantur nada, Donphan nada, Gyarados nada, Pikachu nada, Solgaleo nada. Por ahí vi mazos de Garchomp, pero yo creo que nada, la verdad. No, esto nada, Charizard nada, no, yo no lo voy a poner. Porque creo que ya es venirse muy arriba. Yo creo que están bien ahí muertas. Esto nada. O sea, hablo para jugar Ranked bien. O sea, tú no ves estas cartas y vas a jugar Ranked para subir puntos. Vas a usar Garchomp, ¿sabes? Teniendo otras cosas. Entonces hay que ser realista, chat. Sé que muchos me van a decir, no, pero el mazo de Infernape con Charmeleon que está decente. Nah. Honestamente no. Son mazos más para content. Para memear, ¿sabes? Aquí nada. Y nada. Y luego Power Creep, que son cartas que pues ya no creo que vuelvan nunca más. Por el tema de que ya hay mejores opciones. Gengar, chat. Voy a subir a Gengar a muerte actualmente porque creo que se puede jugar. Por primera vez creo que se puede jugar Gengar en la próxima expansión.
Así que me voy a anticipar un poquito porque el campo psíquico hace que se retire por coste 0 y eso puede estar interesante, ¿ok? Entonces la voy a dejar ahí en muerta actualmente, pero no siento que... Siento que Power Creep, como he dicho, nunca más se va a jugar estas cartas pues muy Power Creepeadas y Gengar... Vamos a ver. Esto nada. Nada. Y nada, ¿no? Perfecto, yo creo que sí está perfecto, me encanta cómo ha quedado. Y ahora pues vamos a ver las últimas cartas que tenemos, ¿no? Son 7 porque tenemos 2 promocionales, una que no agregué en su momento que hice la tier list, que fue Mega Pidgeot. Y pues ahora tenemos a Mega Latios, ¿no? Empezamos por Blastoise de la muerte. Yo diría que muerte literal porque esta carta está muerta. Ya saben, bueno, le dediqué un video a Blastoise y cuáles son sus problemas. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Tiene... su habilidad es poco interesante, demasiada energía, no vale la pena en absoluto esta carta, es demasiado lenta, nada. Su pre-evolución Wartortle fue un intento de hacer algo bien, pero quedó nada. Está muerta Mega Blastoise actualmente, al contrario de Charizard, que la podemos poner en decente. Claro, si ponemos Centella en decente, Charizard también, ¿no? Porque es su mazo, ¿no? Es el mazo que van juntos. Yo creo que... es que... siento que si tú spameas Charizard te va bien en partidas clasificatorias. Ahora, en torneos es distinto. Siento que en torneos es distinto. Porque, no sé, ahí te vas a encontrar todo lo mejor todo el tiempo que quizás no sea tan bueno. Y quizás en el lo alto, muy alto, Charizard tampoco sea tan bueno. Pero pienso también que Jolteon, Decidueye tampoco son tan buenos en elo muy alto, ¿no? Estilo top 1000, top 5000, ¿no? Top 100. Entonces yo lo voy a poner en decente, está bien. A pesar de que no es la gran cosa, está bien. Al igual que Lopunny, ya sabemos que Lopunny es la mejor mega de esta expansión, lamentablemente. Con sus mazos, me gusta el mazo de Magneson con Lopunny, pero es que siento que no llega a dominar, chat. Aquí también estoy en duda, ¿la ponemos en el top de decente? Es que siento que la expansión de Fuego Carmesí nos ha dejado, no ha traído nada fuerte realmente al meta, honestamente. Siento que han salido cositas ahí que pueden jugar, está bien, ¿no? Está ahí más mazo. Pero no así super top como Altaria, Greninja, Absol, ¿no? Hydreigon, ¿no? Entonces, la voy a dejar en el top de decente, ¿ok? Mega Venusaur. Otro que lo dejo en el... A ver, yo le tiré hate a Mega Venusaur, lo acepto, pero también dije que si Charizard salía del meta y Whimsicott, que salió del meta, Venusaur podría brillar. Ahora, el problema es que Charizard sí sigue jugando un montón y te papea a Venusaur literalmente. Los dos son mazos lentísimos. Y además siento que Venusaur tiene un problema muy grande. Y pues nos dimos cuenta cuando estuvimos en un directo y estuvimos jugando Venusaur, ¿ok? Los que estuvieron ahí me imagino que se acordarán. Y el problema de Venusaur es los primeros turnos. O sea, los primeros 2 turnos que tienes a Bulbasaur, Ivysaur, usas el ataque de Ivysaur para ponerte energía y conseguir a Mega Venusaur. Ese proceso es lo más peligroso del mazo. Si te dejan hacerlo, puede que ganes la partida, de hecho. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, no te van a dejar hacer todo eso. Así que yo la voy a poner en jugable a la verga, ¿ok? Mega Steelix me parece que está muerta. Es una carta que está interesante y tal, pero pues es demasiado lenta, muy pesada. No va. Mega Latios. Yo defendí a Mega Latios. Tengo varios dislikes en ese video. Muchos de ustedes tampoco han visto ese video, así que les recomiendo que lo vean. No es bait de verdad. Bueno, no es bait porque no intento engañar, sino más dar mi opinión sobre la carta. Yo la voy a poner en muerta porque... y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo clasificar solo cartas EX promocionales a todas las cartas EX, ¿ok? Entonces, si metemos ya a Mega Latios dentro de todas las cartas EX, no creo que tenga chance para brillar, ¿ok? No me parece. Pero si solo fueran cartas promocionales, sí la pondría quizás incluso en el top, ¿ok? Esa es la diferencia, lamentablemente. Y luego tenemos a Mega Pidgeot, que también se va muerta. Yo sí le tiré hate a Mega Pidgeot, no me parece que sea buena carta y es por el típico de 3 de energía, es un problema, ¿no? Y bueno, igual Mega Latios, pero al menos Mega Latios funciona como finisher de la baraja, del arquetipo de la baraja, y Mega Pidgeot es más como que tu condición de victoria, ¿no? Tienes que tenerlo rápido en el campo para hacer daño y tal, y encima dependes de la suerte, o sea, hay diferencias. No dependes de Mega Latios para ganar porque hay
otras cartas dentro de los mazos como Silvally o Altaria Dragón que pueden ganarte la partida, ¿no? En cambio, Megapillot es solo Megapillot, ¿no? Megapillot es el que tiene que hacer el daño, debilitar cartas, aguantar, tal, ¿no? Entonces esa es mi diferencia. Bueno, considero que ambas están muertas y ya está. No considero que esté power creepeada esta cosa, pero pues XD, ¿no? Eso ha sido la actualización de este mes. Obviamente no hay demasiados cambios, como ya todos o muchos sabrán que el meta no se ha movido demasiado. Tenemos sorpresitas como Whimsicott, algunas megas nuevas que se están utilizando ahí, Jolteon que se mantiene. Pero yo creo que el core sigue siendo lo que está aquí arriba, que es Domina, ¿no? Entonces, bueno, esa es la actualización para mí. Así van las cosas en Fuego Carmesí. Yo creo que ya para la próxima expansión, Desfile de Ensueño creo que se llamaba, va a estar bastante movida esta tier list, así que bueno, la haremos el próximo mes a ver qué tal. Eso ha sido todo por el video de hoy. Te voy a dejar por allá 2 videos más para que le eches un vistazo. No olvides suscribirte a mi nuevo canal si te interesa Pokémon Champions, y nos estamos viendo en el próximo directo, porque el domingo probablemente hago directo para hablar con ustedes, así que nos vemos por ahí. Chao.